Foundation es una organización no gubernamental que trata de la cuestión de las violaciones de derechos humanos, tanto aquí en la República Árabe Saharaui Democrática como en los territorios ocupados. Es motivo de satisfacción, por ejemplo, ya que seguimos las visitas con la regularidad de las cárceles saharauis. Ahora hay unos 54 presos de derecho común. Somos probablemente el único país en el mundo, desde hace años afortunadamente, donde no hay mujeres detenidas. En la República Árabe Saharaui Democrática no hay mujeres detenidas. A pesar de ello, nosotros seguimos trabajando con las otras organizaciones de derechos humanos en el Sahara para promover y defender los derechos humanos mediante la educación. Nuestros antepasados han construido algo del que seguimos hoy orgullosos, el haber fundado su coexistencia sobre dos bases fundamentales. La primera, la solidaridad, que hace que aún hoy en día, seguimos siendo uno de los pocos lugares en el mundo donde no hay mendigos. Puede haber pobreza, pero no hay mendigos en las calles de los estados. El segundo concepto es la no violencia. La violencia es algo muy mal visto en nuestra sociedad, la violencia, y sobre todo hacia las mujeres, los niños, que se consideran en nuestra cultura como actos de cobardía. Por eso el único caso que tenemos registrado remonta a 1987, cuando una mujer fue agredida por su esposo, y gracias a su denuncia ella obtuvo el divorcio, y generalmente, y esto es el caso de todos los casos donde hay divorcio, la mujer se queda con todo, la pertenencia de la casa, la custodia de los niños, y esto es fruto no solamente de lo que se ha implementado desde que se creó el Frente Polisario, sino más bien nuestra cultura muy arraigada. También tenemos un caso aislado, muy único, y que afortunadamente, por supuesto, no hay cabida entre nosotros de lo que podría ser interpretado como actos de terrorismo. No se ha utilizado durante la guerra con Marruecos. Por eso, justamente, cuando España se le cedió el Sáhara Occidental mediante esa conferencia de Berlín, hubo en general una relación bastante pacífica en general, excepto algunos episodios los españoles tuvieron que actuar contra la resistencia de los saharauis, motivados principalmente por Francia. Es muy curioso, históricamente ha sido siempre Francia quien empujó a España a atacar a los saharauis. Esto fue porque el Sáhara Occidental, a pesar de que España empezó a asentarse en 1884, no llegó a entrar en el territorio hasta 1934. Y durante todo este periodo el Sáhara era un país libre, y cuando entró en el Sáhara fue a causa de Francia, que estaba muy enfadada porque los saharauis se habían resistido a la presencia francesa ante todo, llegando incluso a organizar un ejército que llegó hasta Marrakech en 1912. Algunos de los españoles dicen, por supuesto, que es que los saharauis no querían que España se quedase ahí. Es totalmente falso. Hubo siempre una coexistencia hasta 1956. ¿Qué pasó en ese año? Se independiza Marruecos, se empieza a negociar con Marruecos la retorsión de la parte norte del Sáhara Occidental, que es la región de Ifni, y los saharauis no estaban conformes, por eso cogieron las armas
y empezaron a luchar contra la presencia española. Además, tenían una legitimidad reconocida por la propia Carta de Naciones Unidas, que reconocía el derecho de los pueblos colonizados a reivindicar a la autonomía. España terminó aliándose nuevamente con Francia y Marruecos para acabar con la resistencia, y de nuevo se entra de nuevo en una fase pacífica hasta 1968, cuando de nuevo los saharauis son un pueblo de información. Yo creo que el primer tweet que se ha creado debe ser en el Sahara. Son un pueblo muy bien informado de su entorno, de lo que pasa en el mundo, y por eso seguían las informaciones. Y en 1968 escuchan en la BBC de Londres, que emitía en árabe, que España estaba negociando el reparto del Sahara entre Marruecos y Mauritania. Lo primero que pensaron es coger las armas nuevamente contra España. En aquel entonces había un joven que volvía de sus estudios universitarios, Sidi Mohamed Basiri, que aconsejó a los jóvenes no hacerlo, sino más bien organizarse, crear una organización pacífica para reivindicar el derecho a la autonomía. Y eso es lo que han hecho. Cuando han organizado una manifestación el 17 de junio, el tercio carga con la manifestación, hubo 12 muertos y el líder del movimiento sigue siendo desaparecido. Es el primer caso de desapariciones que hubo durante la época española, y a partir de ahí hubo un divorcio entre los saharauis y España, por lo que se creó el Frente Polisario 3 años más tarde. El más alto porcentaje de desapariciones que ha habido en el mundo se ha perpetrado en el Sahara Occidental, con más de 4.500 casos de desapariciones forzadas que hubo en el Sahara Occidental. En comparación con la población, tenemos el más alto porcentaje de desapariciones forzadas. Esto ocurrió, no podía haber ocurrido sin el concurso del último gobierno español, que facilitó la invasión del Sahara, y incluso tenemos muchos de los casos de desapariciones ocurrieron cuando España aún estaba ahí. Tenemos una excepción única en el mundo, de que España nunca, en ningún momento, en todos estos 40 años, ha denunciado o ha exigido rendición de cuentas a las autoridades económicas. Es más, tenemos mucho más facilidades con Francia. Sabemos que es el aliado principal de Marruecos. Esta organización fue recibida por el antiguo presidente francés sobre el tema de los desaparecidos, François Mitterrand, por ejemplo. España se esconde detrás del hecho de que no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. No puede hacer ningún tipo de gestión hacia un Estado que ella no reconoce. Pero en las relaciones internacionales sabemos que en muchos casos muchos países no reconocen a Taiwán, sin embargo están haciendo comercio con Taiwán, y uno de ellos es España. La garantía que tenemos todos los que hemos padecido los crímenes de genocidio, desapariciones, tortura y malos tratos, de que no se perpetúa, es que haya justicia. Y porque no hubo justicia en el caso de los saharauis, hoy en día sigue habiendo perpetuación de las graves violaciones de derechos humanos. Seguimos sin conocer el paradero de los desaparecidos. Seguimos sin obtener ningún caso de presentación ante los juzgados marroquíes. Seguimos teniendo detenciones arbitrarias. Ha habido en total más de 30.000 casos de detenciones arbitrarias desde el inicio del conflicto hasta hoy en día. A pesar de que Marruecos cambió y reformuló su estrategia para mantener un número reducido, hoy en día hay 64 detenidos políticos en diferentes cárceles
están a unos, como media, 1.200 kilómetros del Sáhara Occidental, en violación de los derechos contemplados en los convenios de Ginebra, que son los que deben prevalecer en el caso de ocupación. Por eso somos también el único caso en el mundo donde ni siquiera hay presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está en todas partes, está en Corea del Norte, está en Israel, está en todas partes, pero no está en los tratados. Marruecos, a pesar de ser una potencia ocupante, no actúa como tal debido a la complacencia y la complicidad de la Unión Europea y de muchos de sus miembros, particularmente de España y de Francia. España, curiosamente, no dijo que la presencia de Marruecos era potencia administradora de facto. Solamente se contentó en decir que Marruecos no es una potencia ocupante. Lo que el abogado general le preguntó a España en qué condición está entonces Marruecos en el Sáhara Occidental. Y a esta pregunta, hasta ahora, España no supo responder. Hubo un silencio. En el Consejo de Seguridad se presenta una resolución para ampliar el mandato de la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum, en 2013, y la propuesta fue de Estados Unidos de América. Uno de los países que los rechaza es España, junto a Francia. Somos el único país también en el mundo, peor que lo que pasa, aunque seguramente también pasan atrocidades y crímenes horribles en Palestina, pero somos peores porque allí los medios están vetados, no pueden entrar, no pueden haber observadores internacionales. Allí al menos hay prensa. Al Jazeera emite desde Jerusalén o desde Tel Aviv sin ningún tipo de censura criticando a Israel. Y el mundo tiene información. En el Sáhara Occidental no puede haber. La única presencia es la MINURSO y les tiene las manos atadas con la complicidad de los 5 amigos que tenemos en el Consejo de Seguridad, entre ellos España. El Consejo de Seguridad sabe la responsabilidad de España, por eso la mantuvo en los amigos, entre comillas, de y tenemos otro grupo de amigos de verdad, efectivamente. Son 15 amigos en el Consejo de Derechos Humanos. La mayoría son de África, de América Latina y un país de Asia. Ningún país europeo. Ni siquiera España está dentro, que sea un grupo de amigos. Por eso, vuestra presencia hoy, más allá de responder a esta situación de precariedad que viven los refugiados y de la necesidad de contribuir a mejorar la ayuda humanitaria, lo que es una urgencia para nosotros es que se actúe para permitir al pueblo saharaui gozar de sus derechos, de su soberanía sobre sus recursos naturales y de su derecho a la autodeterminación mediante un referéndum de autodeterminación, que es lo que ha exigido la Unión Africana, que lo tiene muy claro, en el que debe haber unas negociaciones ya no entre la República Árabe Saharaui Democrática y el Reino de Marruecos. Es la última decisión que hubo en la cumbre de enero de este año. Las fuerzas obreras son las que han empujado el gobierno de Portugal a tener una posición más proactiva para la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo del Timor Oriental. Creo que es el momento que las fuerzas obreras en España también tomen la iniciativa para una movilización que permita que esta situación se ponga.